Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. El tema de esta mañana, la palabra de Dios, nuestra medicina. La palabra de Dios, nuestra medicina. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas estrategias, mucha psicología, cosas que la gente puede hacer para poderse entretener, para contrarrestar la soledad, la inconformidad. Pero qué mejor que la palabra de Dios. La palabra de Dios que sustenta, la palabra de Dios que hace nueva todas las cosas, la palabra de Dios que sana, la palabra de Dios que fortalece, la palabra de Dios que da vida aún hasta los muertos. Este día 12 de abril se lleva a cabo según el calendario en el que nos regimos. En este domingo se celebra el domingo de resurrección, de la muerte, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y pensando yo en la época que estamos viviendo, llámese pandemia, llámese virus, llámese todo, ha causado aflicción, ha causado temor, tristeza, soledad, muerte en miles de personas. Pero nosotros como pueblo de Dios tenemos la medicina, tenemos todo el bien de Dios a nuestro favor. Y por eso hemos tomado algunos versículos en el capítulo 5 de la epístola del apóstol San Pablo a los romanos, que nos dice lo siguiente. Del versículo 1 al versículo 6 nos dice la Escritura: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dice Pablo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos, oiga hermano mío, en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Esa es la palabra que tenemos en esta mañana para el pueblo de Dios. Ciertamente hay muchas cosas que definitivamente ya cambiaron y que van a seguir cambiando la vida de millares de personas. Estaba viendo una serie de fotografías que decía el antes y el hoy, porque la gente, aún en la celebración de la resurrección, la costumbre del mundo es en su vacación irse a las playas, emborracharse y hacer tantas cosas que no llevan a nada de la celebración de la resurrección. Por eso el pueblo de Dios es diferente. Por eso el pueblo de Dios tiene que actuar diferente. Su manera de ser, su manera de pensar, su manera de hablar, todo tiene que ser diferente. ¿Diferente a qué? ¿A nuestros conceptos? No, sino conforme a la palabra del Señor. Amados hermanos,
en este tiempo de tribulación, en este tiempo de aflicción, en este tiempo de temor, en este tiempo de tristeza, muchas veces nosotros podríamos pensar también, ¿qué va a pasar? ¿Qué viene después? La verdad es que no hay nada fijo que podamos decir en tal fecha esto se va a terminar o que quizás va a seguir. Pero nosotros como hijos de Dios debemos siempre de alimentarnos en la palabra y no caer en la desesperación y no caer en la angustia, no caer en una situación que nos desespere, porque es bien peligroso caer en cualquier situación, pues el mundo está desesperado, como también podríamos estar nosotros. Pero recordemos, la Biblia dice que nosotros estamos en el mundo, pero que definitivamente no somos del mundo. Por eso hemos mencionado versículos como los que dijo el Señor: en el mundo tendréis aflicción, normal, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Mi paz os dejo también, dijo el Señor, mi paz os doy, no como el mundo la da. Así que, amados hermanos, la palabra de Dios, nuestra medicina para alimentar nuestra fe, para alimentar nuestro gozo, para alimentar nuestra paciencia, para alimentar nuestra esperanza, como lo dice Pablo en este capítulo 5 del versículo 1 al 6, que ya lo hemos leído. Así que, amados, a veces la gente como que solo quiere lo bueno, solo espera las cosas materiales y no está dispuesto a sufrir ni a poder experimentar su nivel de fe, su nivel de confianza, su nivel de esperanza. Cuando Job estaba en medio de su crisis, como quien dice, en lo más duro de su dolor, de su tristeza, de su ansiedad, la mujer de Job le dice: ¿aún mantienes tu integridad? ¿Por qué no te mueres? Maldice a Dios y muérete. Y Job, como un hombre sabio, como un hombre prudente, como un hombre que tenía su nivel de esperanza, su nivel de confianza en alto grado, le dice: ¿qué? ¿Podemos recibir de Dios solo bienes y no vamos a recibir los males? Amados hermanos, hay millares de personas que dicen que son creyentes y están desesperados, están angustiados. ¿Por qué? Porque quizás no tengan ingresos, porque quizás les haya llegado la debilidad. Pero nosotros, como hijos de Dios, como siervos de Dios, como pueblo de fe, como pueblo lleno de esperanza, mantengamos nuestro nivel de fe. Esperemos en Dios. Él tiene la solución en medio de tempestades, en medio de grandes dificultades. Él tiene todo bajo control. ¿Por qué? Porque Él es el Dios todopoderoso. Él es el Dios que alimenta a los animales. Él es el Dios que, sin que hayamos salido a trabajar, Él permitió que tuviéramos provisiones. Él permitió muchas cosas. ¿Para qué? Para que nosotros le glorifiquemos. Así que si hay una inquietud de tristeza, de dolor, de angustia en su corazón, alabemos a Dios, demos gloria a Dios y mantengamos la esperanza, así como el pueblo de Israel la mantenía. Yo no sé a qué horas de la mañana caía la porción de maná en aquel desierto, a qué horas se ponía el momento que Dios, digamos, desgranaba desde los cielos aquel alimento que lo sostenía, aquel alimento que tenía proteínas, que tenía vitaminas, que tenía minerales. Todo lo que el cuerpo necesitaba estaba en ese maná. Así que, amados hermanos, pidamos al Espíritu Santo que nos alimente de ese maná espiritual, de ese pan de vida, de esa gloria de Dios, de ese sustento espiritual que hoy más que nunca debemos de depender de Él. Hoy más que nunca debemos de experimentarlo,
me gustan mucho esas palabras sencillas, prácticas, que el Señor Jesucristo dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Así que, amados hermanos, qué bueno es Dios, que nos dio la oportunidad de conocerles antes de esta tribulación, antes de esta pandemia. Y qué bueno que para aquellos que decimos haber crecido un poquito, haber conocido un poquito la palabra, dependamos de ella, nos alimentemos con ella, porque ella es la vida para nosotros. Hay una gran cantidad, por no decir toda la escritura, como está escrito, es inspirada, es revelada de Dios para con la humanidad, para todo aquel que tenga la oportunidad de abrir una Biblia, de leer la palabra de Dios, de alimentarse en ella, de refrescarse en ella, de vivir en ella. Muchos capítulos impactan mi vida, como también centenares de versículos conforme a las circunstancias, a la enfermedad, a la necesidad económica, a la impaciencia, a la tribulación, a la provisión. Son miles de versículos que alimentan nuestra alma. Quiero mencionar unos versículos del capítulo 17 del libro de Hechos. Cuando Pablo desarrollaba su ministerio en las costas del Mediterráneo, él visitó muchas regiones, él visitó muchos lugares, de los cuales en algunos hallaba la oportunidad de predicar sin persecución, sin tanta molestia de los que se oponían al evangelio. Pero en otros era perseguido, era golpeado, era acusado, era metido a prisión. Entonces, pero todo esto le permitía para avanzar a otros lugares. Y en una de estas versículos del capítulo 17 de Hechos, él llegó a Grecia, llegó a lo que hasta el día de hoy es la capital de Grecia, la gran ciudad llamada Atenas. Ahí en Atenas habían muchos religiosos, había mucha interés en la ciencia, mucha interés en todo lo que es la sabiduría humana. Y Pablo, muy interesado, muy intrépido, con la gracia y el poder del Espíritu Santo, toma en cuenta unos versículos que dice el capítulo 17, que les dice a ellos: admiro que en todas y muchas cosas ustedes son bien religiosos, y he visto que son bastante cuidadosos, y en uno de esos he visto un pequeño altar al Dios no conocido. Y Pablo les dice: a ese Dios que ustedes no conocen, a ese Dios que ustedes le han puesto un nombre porque saben que existe, porque saben que hay un Dios, ese Dios yo les anuncio. Amados hermanos, el Dios de la Biblia, el Dios de Pablo, el Dios de todos los antiguos, como Moisés, como Samuel, como David, es el Dios que se nos ha revelado a nosotros a la luz de la palabra. ¿Para qué? Para que de Él nos fortalezcamos, para que en Él nos deleitemos, alabándole, glorificándole, exaltando, sintiendo que las promesas de Él son fieles y verdaderas, y que Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Así que Pablo admira y les predica la palabra a los atenienses, y les dice en este capítulo 17 unas cosas maravillosas de las cuales nosotros podemos decir. Versículo 26, Hechos 17: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. ¡Qué maravilloso! De una sangre. La sociedad tiene las categorías del nivel de las personas: los ricos, la clase media, la clase alta, la clase baja.
los nobles y los sabios, y bueno, ¿cuánto podemos hablar de eso? Pero Pablo le dice a los atenienses: aunque ustedes son hambrientos de la sabiduría, de la inteligencia, de cualquier otra ciencia, quiero que sepan que Dios, de un mismo linaje, ha hecho a todos los hombres de la tierra y les ha dado la oportunidad para que vivan en la tierra, no para que piensen que van a vivir en otro lugar. Y aparte de eso, dice la Escritura, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Un día de estos leí que un grupo de astronautas, aún en medio de la pandemia, por medio de la NASA, decidieron partir al espacio. No dan detalles. ¿Cuál es la finalidad? Me imagino que ha de ser lo mismo. Pero dice que el periodo que llevan es por 6 meses. Amados hermanos, si los ricos pudieran comprar un boleto a cualquier planeta donde pudieran habitar, todos los ricos ya se hubieran ido de esta tierra. Pero como aquí está diciendo la palabra, se lo dijo a los que eran amantes de la sabiduría, los que buscaban conocimiento, los que se interesaban en todas las cosas nuevas en los tiempos de Pablo. Repito la segunda parte del versículo 26 de Hechos 17. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Amados hermanos, en esta pandemia a muchos ya les llegó el fin. Muchos ya murieron. Pienso que cada vez que hablemos de esto deberíamos de tener un sumo cuidado. Como creyentes no estamos alegres de esta situación. No, nos preocupa muchos familiares que están quizás en los lugares donde se ha desarrollado más este virus. Nos preocupa y no tenemos la capacidad humana de poder ir con otros medios. Pero sí, Dios nos ha revelado la palabra, que confiemos en la palabra. El día de ayer, nuestros hermanos en Canaán Radio, nuestro hermano Helio hablaba de el tiempo de salvación, el tiempo de buscar a Dios, el tiempo de consagrar nuestras vidas a Dios. Y realmente, qué maravillosa oportunidad. Qué buen tiempo para reconocer lo que Pablo le dijo a los griegos, pues hoy está vigente esa porción bíblica. Hoy es tiempo de buscar a Dios. Hoy es tiempo de consagrar nuestras vidas al Señor. Qué maravillosos cantos. Alguien me enviaba unos cantos antiguos. Consagremos nuestras vidas al servicio del Señor. ¿Por qué? Porque es una maravillosa oportunidad en las cuales podemos llegar a nuestras familias, a nuestros hermanos en Cristo que se han debilitado en la fe. La palabra de Dios es la máxima medicina para fortalecer, para alentar, para motivar a la confianza y a la esperanza. Pablo le dice estas siguientes palabras a los atenienses. Ahora que entienden que Dios les ha prefijado los tiempos, les da la oportunidad que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros. ¡Qué bendición! Ese Dios soberano, ese Dios poderoso, ese Dios santísimo, que Él se acerca al hombre. ¿Para qué? Para que el hombre lo encuentre. ¿Con qué? ¿Cómo? Solamente que le invoque, diciéndole: Señor, tú eres el Dios todopoderoso. Tú eres el Dios que gobierna. Tú eres el Dios que hace maravillas. Tú me creaste a tu imagen y a tu semejanza. Por eso esta hora yo vengo reconociendo tu señorío, reconociendo, Señor, ese amor derramado en la cruz del Calvario para que yo fuese salvo y que mi alma esté preservada para la eternidad celestial. Un día de estos escuché a un poeta
que él ya murió. Como que cuestionaron a un hombre, a un científico de apellido Pasteur, como pidiéndole muestras de la presencia de Dios, de la existencia de Dios. Y dice que él contestó: no hay palabras como describir o como convencer, pero una cosa puedo decir: cuando su madre muera, háganla 1000 pedazos y busquen el amor que ella tenía para con ustedes. Realmente la gente como que quiere que Dios se le muestre a su manera, y la muestra de Dios es su palabra. En su palabra está demostrado el amor, está demostrado lo que Él hizo por nosotros. Pablo dice en 1 Corintios 1:22 que los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, porque la gente quiere hallar a Dios y quiere tener a Dios a su manera, preguntando: ¿por qué vino esto? Todo pecador es digno de muerte. Por cuanto todos pecaron, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Así que en esta oportunidad, la palabra de Dios es nuestra medicina, que nos dice que al haber creído en Cristo, nuestros pecados son perdonados. Nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. ¡Qué maravilloso es el Señor! Por eso Pablo les dice, quizás palpándose, ustedes lo puedan encontrar, señores, habitantes de Grecia, pero no es que Él esté lejos, Él está cerca de vosotros. Y el versículo 28 dice: porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Oiga bien, los griegos en su ignorancia afirmaban decir: linaje somos de Dios. Linaje somos de Dios. Y no eran judíos, pero en la misericordia de Dios, en la bondad de Dios, Él se había revelado a su manera de pensar. Allá en el fondo, quizás como en último lugar, en su manera de creer. Pero vemos también lo que Pablo le dice: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar en la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombre. He visto las noticias en diferentes países de Centroamérica, que hay tristeza, que hay soledad, porque quién sabe en cuántos años no se llevó a cabo la profesión del silencio, la profesión del santo entierro. Hermanos, Dios vive por los siglos de los siglos. Y no necesitamos realizar rituales de paganismo, de estatuas, de imágenes hechas con la mano del hombre, aunque sean de oro, aunque sean de plata. Eso no es lo que Dios quiere. Dios lo que quiere es que si realmente nos alimentamos con la palabra, que si vivimos por la palabra, que le alabemos en espíritu y en verdad. Que si realmente creemos que Él murió y que Él resucitó, alabémosle con la resurrección de que Él vive, no solamente en su trono celestial, sino que vive en nuestros corazones. La palabra nos declara, oiga bien, la palabra nos declara que nuestro cuerpo es templo de Dios y es morada del Espíritu Santo. Qué bueno es, hermano, entender y creer y saber que Dios vive en nosotros, que nosotros podemos glorificar a Dios en nuestros corazones en medio de toda esta circunstancia, en medio de toda tribulación. Dice también Pablo que el Señor, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan,
por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hermanos, si los griegos, la mayoría de ellos, hubieran entendido esto, todos le hubieran glorificado. Pero cuando habló de la resurrección, dice el siguiente capítulo que unos disimularon, otros no entendieron, pero hubieron milagros de que creyeron. Dice que el Areópago, el encargado de aquel edificio, dice que creyó a Dios. Y no solamente él, sino muchos griegos, muchas mujeres nobles, muchos hombres creyeron a la palabra de Dios. ¿Qué nos dice esto? Que la palabra de Dios nunca volverá vacía a él. Este tiempo, amados hermanos, traerá maravillosos resultados de aquellos que habremos de mantener la fe, de aquellos que habremos de mantener la esperanza, de aquellos que quizás siempre habían estado indiferentes, pero que ahora Dios ha hecho un trato con ellos y ellos han entendido. Y yo creo, hermanos, que en la iglesia, no solamente en la congregación cristiana Canaán, sino en muchas congregaciones cristianas, Dios va a traer un despertar. Dios va a traer una forma, hermanos, donde las personas le podamos buscar de diferente manera, le podamos glorificar, le podamos dar testimonio a aquellos que si sobrevivieron, una razón tienen. Y la razón es creer en Dios, glorificar a Dios, exaltar a Dios y mantenerse conforme a la bendita palabra de Dios. Hay otros versículos que quiero mencionar en el capítulo 5 de Romanos, que nos dice a la iglesia: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué regalo más maravilloso! Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Mucha gente ha tomado esta pandemia, este virus, como la ira de Dios. Quizás en algo pudiera darse alguna razón, pero en cuanto a asuntos proféticos de la ira de Dios, de los juicios de Dios, podríamos decir, estos son señales antes del fin. Estas son cosas que tendrían que venir para estremecer el corazón y la mente de aquellos indiferentes, de aquellos materialistas, de aquellos que creen que por su fuerza, por su inteligencia, por lo que han estudiado o por lo que hayan recibido o porque hayan hecho. La iglesia tiene que entender que de Dios somos, en Él nos movemos, para Él vivimos, y si vivimos es por Él, y si morimos, moriremos para Él. Este es el mensaje, esta es la palabra de Dios, este es el pan que nos alimenta, que nos bendice, que nos edifica, que nos instruye, que nos fortalece para que nuestra esperanza no mengüe, sino que la paciencia, dice, tiene esperanza, aún en la tribulación, aún en la enfermedad, aún en la crisis, aún en los ataques de la mente. Su palabra es poderosa para animarnos, para redarguirnos, para alimentarnos en esta crisis que hay en el mundo. Iglesia del Señor, Dios es más grande que todas las cosas. Él es el Todopoderoso. Si usted se siente atribulado, si alguien no le ha hecho una llamada, pues le enviamos este versículo que yo lo he enviado a cantidades de hermanos, que es Efesios capítulo 6, versículo 10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Él es el Todopoderoso. Él es el Dios de nuestra salvación. Él es el Dios omnisciente. Él es el Dios omnipresente. Y en Él tenemos que permanecer. Quizás
podríamos decir falta una semana, faltan 2 semanas, el tiempo no es nuestro. Podríamos decir falta un mes, faltan 2 meses, el tiempo no es nuestro. El tiempo le pertenece a Dios. Y en su soberanía, Él ha decidido cuánto tiempo necesita el mundo para poder entender que de Él son todas las cosas, que de Él es todo lo que Él puede hacer para la gloria de su nombre. Hay algo que nos debe de causar admiración. Presidentes, gobernadores, ricos están invocando el nombre de Dios. Están buscando de Dios. Algunos, quizás porque otro les diga que se arrodillen, un poco a la fuerza se arrodillan, porque quizás no ha llegado el apretón hasta donde tiene que llegar. Porque, hermanos, cuando la muerte toca las puertas, no hay quien no tiemble. Aún nosotros tendríamos que tener aflicción, preocupación, aunque sabemos que tenemos vida eterna, aunque sabemos que al dormir vamos a despertar a la patria celestial, pero en lo humano siempre nos vamos a afligir. Así que, iglesia del Señor, mantengámonos firmes, sin fluctuar, mantengámonos alimentándonos con la palabra de Dios. Amados hermanos, nuestra obra, nuestro trabajo, nuestro servicio en el Señor no ha sido en vano. Tenemos premio en la patria celestial. Tenemos premio. El Señor ha dicho, buen siervo. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te recompensaré. Esa es la palabra de bendición. Esa es la palabra de gozo. Amados, que esta mañana, como cualquier otra mañana, como también al mediodía, como por la tarde, como al anochecer, como al amanecer, alimentémonos con la palabra de Dios. Alimentémonos que Dios está con nosotros todos los días de nuestra vida. Así que por nada estéis afanosos, dijo Pablo, escribiendo una carta desde la cárcel a los filipenses, si no sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor. Y el Dios de paz, que sobrepasa todo entendimiento, el Dios rico para con los suyos, enriquecerá nuestra fe, nuestra confianza, nuestra alegría, para que juntos glorifiquemos su santo y bendito nombre. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.